Buenas tardes, soy el profesor Axel Leonardo Tamés Suárez. Hoy les vengo a hablar un poco acerca de Grecia clásica. El término Grecia clásica se refiere al periodo de la historia que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, que empieza en el 1200 a.C. y termina hasta el 146 a.C. Esta cultura se considera una cultura seminal, ya que fue la base de muchas otras culturas occidentales. También fue una gran influencia para el imperio romano, que los influyó mucho en lo que es la forma de educación, arte, cultura, lengua, política, la filosofía y muchas otras cosas más. Hoy les vengo a hablar un poco acerca de los colores que predominaban en esta cultura, los rasgos y muchas otras cosas más. Ahora les voy a hablar un poco acerca de los colores que predominaban. Como ustedes conocen el Partenón, no sé si lo conozcan, el Partenón es un templo muy emblemático de la Grecia clásica. Antiguamente, este templo no estaba decorado con colores muy llamativos como lo es el rojo, verde, azul y oro. A través del tiempo se ha ido degradando y como resultado hoy lo podemos ver como color roca, como color blanco entre crema. Durante todos estos años han realizado varios estudios que han ayudado a determinar qué color eran esos templos. Estos templos eran muy llamativos. Junto con los rayos UV, los científicos han determinado y han podido observar cómo fue ese templo. Entonces nos podemos dar una idea, junto con nuestra tecnología que tenemos y esos rayos UV, nos ha ayudado mucho a darnos cuenta cómo era este templo. Ahora les voy a hablar un poco acerca de sus obras. Ellos tenían un gran evento que se realizaba al aire libre y se llamaba orquesta. Aquí se realizaban varios eventos como viene siendo las danzas, los recitados, ¿qué más? Las piezas musicales y muchas otras cosas más. Hasta a veces realizaban eventos cívicos y religiosos. En esta orquesta se presentó por primera vez lo que viene siendo el género drama, comedia y tragedia. Estos inspirados principalmente hacia la sociedad. Aquí nos podemos dar cuenta de cuánta influencia ha tenido las obras antiguas de la Grecia clásica a nuestras películas, lo que viene siendo. O sea, puedes ir viendo cómo se ha ido mejorando, pero se ha ido conservando parte de lo que es la antigua Grecia. Ahora les voy a hablar un poco acerca de las técnicas. Los griegos contribuyeron ampliamente al desarrollo de las ciencias, tal como lo es las matemáticas, la geometría y la mecánica. Una de sus técnicas más utilizadas era la de explotación de minas y diferentes métodos de construcción. En la parte de producción, ellos utilizaban el molino de viento, que lo habían tomado de los persas, además de diferentes prensas a tornillo para moler los granos de la uva y de las aceitunas. En las guerras, ellos utilizaban un prototipo de ballesta, además era el antecesor de los que viene siendo un cañón al igual que las catapultas. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Es todo por hoy y les recuerdo mi nombre es Axel Leonardo Tamés Suárez. Muchas gracias. Buenos días, clase. Soy Leonard y hoy vamos a hablar un poco del contexto que se vivía en Grecia clásica. Para empezar, tenemos que hablar del contexto político que se vivía en la Grecia clásica, que era muy complicado para ponerlo en palabras cortas, ya que Grecia no era una nación unificada como la conocemos hoy en día, sino que eran varias ciudades de estado que estaban dispersas por todo el territorio que actualmente es Grecia.
Dos de las más importantes fueron Atenas y Esparta. Dos opuestos completamente radicales, si se podría decir de esa manera. Esparta, un estado completamente militarizado y elitista, gobernado por oligarcas, bueno, sí, casi una dictadura con mano de hierro. Y en cambio Atenas era lo contrario, de una manera, si lo vemos desde una manera de estudio, con democracia y, bueno, los derechos y grandes intelectuales, pero realmente no toda la gente en Atenas vivía como nosotros lo imaginamos, sino era muy poco porcentaje. Eran los ciudadanos que tenían que ser griegos, hombres, y tenían que tener tierras, si no, no calificaban como ciudadanos y por lo tanto no gozaban de esas libertades que caracterizan Atenas. Cuanto a las diferencias culturales, es muy importante saber que las grandes diferencias en la forma de ver la vida surgían a partir de su cultura, a partir de su orientación, se podría decir. Esparta buscaba la guerra, buscaba el combate, una forma de vida más, se puede decir, más simple en cuanto a los aspectos naturales del hombre, mientras que Atenas, con sus grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, entre muchos otros, desarrolló mucho la ciencia, la tecnología y, bueno, que fueron la fundación de lo que hoy conocemos como los grandes ilustrados en Grecia. Lo más importante para las personas en cada uno de estos dos estados fue, sin duda, la religión. La religión fue un factor común que todas las ciudades-estado griegas tenían. La religión griega que conocemos, con Zeus, Poseidón, Ares, Hades, todos esos, que fue el antecedente a la religión romana. La religión romana que bueno, Roma eventualmente dio paso a todo lo que conocemos como la civilización occidental. Todo antes de Roma fue Grecia. Entonces, otro punto muy importante para entender el contexto que se vivía en Grecia era la casi siempre inminente, el siempre inminente peligro de Persia. Y como casi todos ustedes sabrán, por parte de las guerras médicas, Persia siempre fue un gran archienemigo de Grecia, aunque no estuviera ni cerca en la escala, pero Persia siempre fue algo muy influyente en cuanto a la vida de los griegos, independientemente de cualquier estado en el que estuvieran. La vida cotidiana sí variaba mucho entre las ciudades-estado. Como ya dije, Esparta muy militarizado, todos los niños casi desde que nacían hasta que eran adultos iban a una escuela militar donde eran entrenados muy fuertemente, muy extremadamente, también se podría decir. Atenas, donde se enseñaba a los ricos y donde eran grandes pensadores, pero pues no importa. El arte, como no fue muy diferente en Grecia clásica, lo es el resto del mundo, si lo analizamos desde su base, que es que el arte es una reacción sentimental y emocional por parte de, los ciudadanos, la gente, con el que busca expresar sentimientos y emociones. Y bueno, es así también como el arte en Grecia surgió. En Atenas, muy conocido el arte por sus grandes esculturas, las grandes edificaciones también, muy las acrópolis están se consideran arte por el gran desarrollo arquitectónico que tienen, además de sus diferentes puntos de vista, desde un punto simbólico, mítico, mágico. Entonces, el arte en Atenas especialmente surgió mucho, se desarrolló mucho en la parte de la escultura, la arquitectura, la pintura, la literatura, que con la Ilíada y la Odisea, que son algunas de las obras más importantes del mundo. Y bueno, clase, esto sería todo en cuanto al contexto que se vivía
Grecia clásica. Espero que les haya gustado. No hay tarea para la próxima clase. Y bueno, no olviden traer sus libros. Buenas tardes, clase. Yo soy Peter de Griega y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la literatura griega, sus autores y sus más grandes obras. En la historia de la literatura mundial, la literatura griega ha sido de gran importancia en el mundo occidental, ya que este sirve de punto de partida para el desarrollo de géneros literarios y de temas que forman parte de la gran literatura occidental. Los géneros literarios que se desarrollaron en la literatura griega han dejado a la humanidad muchas obras que han pasado a través del tiempo por su inigualable forma y contenido, y que han servido de inspiración para futuros escritores, obras, creaciones o hasta creencias alrededor del mundo. Además, la literatura griega fue la primera en desarrollar los géneros literarios épica, lírica y dramática en el mundo occidental. Bueno, y para el subtema de hoy nos enfocaremos en la cultura clásica. En este periodo se plantean los temas de la verdad y la moral en géneros argumentativos, persuasivos y en la oratoria. Todo esto girando sobre la misma base, la filosofía y la política. Entre los representantes que más destacan de la época está Platón y Aristóteles, con sus obras clásicas que forman parte de las creencias y el pensamiento occidental. Durante muchos siglos esto fue lo más importante y lo que marcó gran parte de la época. En la lírica épica, los temas estaban relacionados con los héroes griegos, sus batallas y su relación con los dioses. La poesía lírica estaba relacionada con los sentimientos del alma y las emociones íntimas. En el teatro, los temas estaban enfocados en las grandes pasiones humanas y de la vida cotidiana. Bueno, y hoy les voy a hablar sobre el autor que yo creo es el más importante o el que tuvo más influencia de la cultura griega, Homero. Los datos sobre Homero son escasos y poco fiables. Lo que nadie duda es de la gran importancia que tuvieron sus obras La Ilíada y la Odisea. Los poemas homéricos son el comienzo de la literatura escrita y el final de una tradición oral. Por lo tanto, en menor o mayor medida, toda la literatura posterior va a estar influida por la Ilíada y la Odisea. La Ilíada y la Odisea no están hechas exclusivamente para el entretenimiento. Enseñan, entre otras muchas cosas, valores humanos y divinos, comportamientos sociales, sistemas políticos, costumbres, leyes o la posición de inferioridad de los humanos frente a los dioses. Los estudiantes griegos memorizaban los más de 27,000 versos que suman las dos obras, de los que aprendían historia, cultura y comportamientos morales. Todo esto hace que nos demos cuenta de la importancia que tenía Homero para sus compatriotas griegos. Ahora, otro de los autores que vamos a ver el día de hoy es Hesíodo. Hesíodo yo lo considero bastante importante por su diferente forma de sus obras. A comparación de Homero, él escribía todo lo contrario. Él estaba solamente interesado en escribir sobre la gloria de los héroes de antaño. En sus obras como Los Trabajos y los Días, Hesíodo se ocupaba nada más de su presente y solo de su presente. Y en la Teogonía se interesaba por el origen de los dioses. La Teogonía es la primera obra que conocemos sobre la religión griega. Este implicaba un intento de comprender la verdad, la lógica y el fundamental espíritu griego. Era un himno para las musas, una composición poética donde el autor cantaba para las musas y que se le revelasen la verdad. Nos transmitió una religión prácticamente formada.
La intención de la obra era mostrar cuál es el origen de los dioses y la valoración moral que esto implicaba. Ahora yo les voy a hablar sobre un autor que yo considero bastante peculiar e interesante, ya que no solo se enfocó en lo que es la literatura y la cultura griega, sino que escribió sobre la historia de la cultura griega. Heródoto, conocido como el padre de la historia griega moderna, ya que sus obras pueden considerarse como los primeros tratados con carácter real y verídico sobre la historia de Grecia. Sus obras más famosas fueron sus historias, así se llaman, conjunto de 9 volúmenes donde relata con gran precisión las guerras médicas entre Grecia y Persia. ¿Me puede pasar mi computadora de allá, por favor? Necesito leer los libros porque no me los aprendí. Libro 1. Victoria sobre Creso de Sirio II el Grande. Libro 2. Habla sobre la historia de Egipto. Libro 3. Narra la conquista de Egipto por Cambises II. Libro 4. Habla sobre las escitas y su conquista por los persas, así como la conquista de Libia. Libro 5. Conquista de Tracia por el imperio persa y las revueltas jónicas. Libro 6. Reconquista persa de Jonia y batalla de Maratón. Libro 7. Ataque persa a Grecia, batalla de las Termópilas. Libro 8. Varias batallas entre griegos y persas, destacando la batalla naval de Salamina. Y libro 9. Victoria final de los griegos tras la batalla de Salamina, fundación del imperio ateniense. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido de la información que les di el día de hoy, que hayan disfrutado la clase y que más que nada hayan tomado el tiempo de aprender un poco más sobre la cultura griega. Hola, buenas tardes, soy Esteban Fernández. Hoy les voy a dar su clase de historia. Específicamente vamos a hablar acerca de Grecia clásica. Y yo les quiero hablar acerca de un escultor, escritor muy conocido de esa época, ya que su libro más conocido es el Canon. En este libro él describe acerca de la perfección humana, cómo debería ser el ser humano según Policleto. Bueno, su escultura más famosa es la de el Doriforo, que significa el portador de la lanza. En esta escultura podemos apreciar a un joven con en su mano izquierda una lanza, por eso se llama Doriforo, que significa el portador de la lanza, su mano derecha descansando junto a su cuerpo, todo su peso está perfectamente recargado en su pierna derecha y su pierna izquierda nada más está recargada sobre los dedos sin cargar peso alguno. Esta escultura también la conocen como el Canon, debido a que es exactamente como su libro describe cómo debería ser el cuerpo humano. En este describe que tu estatura debe medir 7 de tus cabezas. Y ellos dividen la cara en 3 partes, que es la frente, el espacio que hay entre la frente y tu nariz, y de tu nariz a tu barbilla. Para ellos, para los griegos, esta era la cara perfecta, por decirlo así, que todo tu cuerpo tiene que estar proporcionado. Era lo que a los griegos les gustaba. Esta obra fue esculpida en bronce, pero los romanos les gustó de la obra, hicieron réplicas en mármol, y estas réplicas están en los museos alrededor del mundo. Pues bueno, un dato curioso acerca de esta escultura es que actualmente se debate si sí debería llamar el portador de la lanza, ya que con la posición de los dedos no están completamente como si hubieran agarrado una lanza, más bien están en posición de como si estuviera agarrando un escudo. Pues bueno, eso es toda la información que tenemos acerca del Doriforo, del Canon y del famoso escritor, escultor griego Policleto. Espero que les haya funcionado, espero que hayan aprendido de algo. Muchas gracias por su atención, que tengan suerte en su siguiente clase. Ahora les voy a hablar sobre un autor que yo considero bastante importante
porque no solo se enfocó en la literatura. Es que bueno, también nos encomendaron hacer estas clases, dar estas clases en la clase. Y bueno, eso sería todo por hoy.